Bienvenidos a Lo Peor de lo Peor, el podcast más basura, más mierda de Santa Cruz, de Bolivia y del mundo. El podcast que no deberías ver nunca porque es una huevada, pero hoy sí deberías verlo porque mis invitados son muy especiales. Y mi historia con estos invitados viene dentro del medio del cine en el que yo estoy involucrado. Y cuando yo empezaba, también comienzo a escuchar de los Benavides. Y no de uno, dos o tres, sino de una familia. Un padre, dos hijos que están metidos en el audiovisual, que están metidos en el cine, que están haciendo publicidad. Y uno, mientras estaba estudiando y desarrollándome, voy viendo las cosas que van haciendo y cómo van avanzando. Y luego a un cortometraje que hizo una gran repercusión. Luego la película que ellos presentaron, si no me equivoco, el 2016. Y bueno, con el tiempo los pude conocer, pero hoy finalmente puedo conversar con ellos. Así que quiero darles la bienvenida a los Benavides. ¿Cómo están? Bien, Uri, muchas gracias por tenernos, qué buena onda. Sí, no, muchas Sí, gracias. buenísima onda que podamos estar. Y- sí, muchas gracias, la verdad, por aceptar esto. Y quería empezar por el origen. Y el origen para mí viene del papi, ¿no? El papá, y quería que me comente, Yesid padre, independientemente de todas las características que tiene usted, la música en la parte artística es donde ha estado, creo, más involucrado, ¿no? Previamente. Eh, Correcto. ¿Y cómo, cómo empieza esa parte artística que luego también se traslada a los hijos? Eh, ¿Fue algo que ya había en la familia? ¿Fue algo que lo descubrió y lo fue desarrollando? ¿Cómo empezó todo eso, mi estimado Yesid? Mira, la verdad es que esa transición ha sido un poco especial, pero lo que pasa es que muchos de los papás, en vez de involucrarse con sus hijos, lo que hacen es se separan de sus hijos. Entonces, para mí los sueños de mis hijos, las ideas de mis hijos, lo que quieren hacer ellos es muy importante. Y lo que yo vi era de que la tendencia que ellos tenían era una tendencia a hacer cine. Así que nos reunimos como familia y dijimos, bueno, podemos involucrar todo lo que sabemos, toda la música que sabemos, todo el arte que tenemos, porque no solamente hacíamos música, sino que pintábamos, hacíamos también tallados y varias otras cosas más dentro del arte. Y decidimos y dijimos, no, preferible es que hagamos todos cine. Entonces yo me involucré en lo que ellos soñaban hacer y ellos querían verdaderamente hacer. Entonces para mí fue un poco duro porque la música es una constante presentación, usted está presentando constantemente, pero el cine, bueno, hay que trabajar un largo año o 2 años para una película, o muchos meses para tener un corto, es un trabajo más, otra disciplina. Claro que todo lo que yo hice en la música me sirvió excelente para poder involucrarme dentro del cine. Pero la transición fue muy interesante porque cuando yo ya comencé a descubrir todos, fue realmente lindo el poder trabajar juntos, el poder trabajar con tus hijos y obviamente a veces uno tiene que dejar algo para ganar algo. Y creo que esta vez ha sido muy interesante para mí haber dejado la música, pero he ganado el cine, ¿no? Entonces, con ellos fue interesantísimo y fue muy lindo. Claro, y eso es lo que me parece interesante porque uno como involucrado en el arte ahora, y yo me pongo, si querés, en el tema comparándome con Yesid y con Johannes, eh, pienso en el hijo que tendré y me conflictúo, digamos, en el tema de que digo, estamos teniendo una vida que es, no digo que es dura, pero es bien compleja y eso es lo que nos gusta, ¿no? Es una vida llena de retos, ¿no? La vida del artista sí es una vida de altos y bajos todo el tiempo, ¿no? Eh, y usted, al haber pasado eso con la música, ya tiene a los chiquitines ahí y no, nunca le vino el deseo, ojalá sean abogados o médicos, o era como un tema de que sean lo que ellos quieran ser y si ellos deciden meterse en el mundo del arte, pues que así sea. Bueno, la verdad es que es como en la familia de médicos donde dice mi hijo tiene que ser médico, no si es artista, ¿qué es eso? Eso no es trabajo.
en nuestra familia era lo mismo. Si no eran artistas, entonces, ¿qué quiere ser médico? Eso no es un trabajo, hay que ser artista. Artista es verdaderamente el trabajo, ahí es donde tenemos que estar. Entonces, claro que ellos han recibido como una herencia de nosotros en la parte artística. Han sido talentosos desde muy niños, ¿no? Ellos tenían mucho talento y así te mostraba muchas cosas, habilidades, y Johanan también le gustaba mucho el bailar y hacía movimientos bien especiales a los 3 años y hacía sus propios pasos de baile. Era muy chistoso y Yesid fue muy talentoso en muchas cosas. Entonces, eso nos benefició, digamos, en entender a mi esposa y a mí, que los dos éramos artistas, en que nuestros hijos iban a tener una línea obviamente artística. Aparte de eso, que la vida, el grupo social que teníamos nosotros, los escenarios, los teatros, las presentaciones, es un atractivo muy fuerte para los niños, ¿no? Porque se dan cuenta de que es un tipo de vida bastante diferente. Viajábamos muchísimo, entonces a ellos les gustaban los viajes, gustaba hacer muchas cosas así, y creo que por eso ellos tuvieron una tendencia más hacia el arte. Y obviamente para nosotros fue una felicidad que ellos puedan escoger algo artístico y más el cine. Ah, claro, totalmente. Y yo quería preguntarle al hermano mayor ahorita, a Yesid, obviamente sos mayor por varios años que tu hermano, ¿no? Como dice tu papá, como dice tu papá, estuviste viendo y empapado con toda esa parte, digamos, artística del performance, de estar en un escenario, viéndolo a tu papá y todo eso. Rápidamente te diste cuenta que eso era algo que te llamaba la atención y también me gustaría que me contés dónde es que, si te acordás, dónde es que aparece la chispa que te atrajo hacia el cine en específico. Porque yo sé que también actuás y has estudiado actuación y sos muy bueno en eso, pero ¿cómo hubo esa relación de que viste algo que te gustó y dijiste yo quiero hacer cine de repente? Exacto, mira, ha sido interesante porque yo por muchos años quería ser músico porque veía, digamos, lo interesante que era la vida de mis papás y aunque había momentos donde teníamos más dinero y otros donde teníamos menos dinero, digamos, era siempre muy interesante y el contacto con el público y que la gente se entretenga y le guste lo que haces y te digan cosas lindas, es como que creas una amistad con gente que ni conocías y de repente porque les gusta tu música, por ejemplo, les hablaban a mis papás o los paraban en la calle o iban a tocar y la gente quedaba muy contenta y entonces se acercaban a ellos como si ya fuesen sus amigos de años, digamos, ¿no? Así, yo soy tu fan y qué sé yo. Entonces eso me llamaba a mí mucho la atención y siempre creciendo con mi mamá, cantante, mi papá, músico igual, cantante, los dos muy famosos, todo, entonces ya era como que muy interesante eso para mí, pero tuve también una época donde yo pensé que iba a estudiar ingeniería de sonido, no estaba totalmente fuera de lo que iba a hacer, digamos, pero yo quería hacer ingeniería acústica y ingeniería de sonido para trabajar en estudios de grabaciones y poder hacer mi propia música también. Pero al fin de cuentas, cuando yo ya estaba en la pre-promo, tomé un examen de estos estandarizados americanos y me saqué una muy buena nota, de manera que me puso en el 2% de los estudiantes a nivel mundial. Y eso me abrió hartas puertas académicamente. Me dieron 3 diferentes becas completísimas acá en 3 diferentes universidades en los Estados Unidos. Entonces, cuando venía el momento de decidir al cual de las universidades iba a ir, teníamos que ya saber exactamente cuál iba a ser mi carrera. Y nos sentamos un día y este fue el día en que yo supe que me iba a dedicar al cine y no lo sabía nunca hasta ese entonces. Nos sentamos con mi papá y él me ayudó a hacer una lista. O sea, él me guió, ¿no? Es una cosa muy interesante también que él nos ha guiado, siempre nos ha dado, o sea, ha sido un papá muy presente, no solamente un papá que, digamos, va al trabajo, provee, y bueno, es el papá que provee y yo te doy casa y comida y bueno, ahí te ves, tú me tienes que dar tu título, ¿no? Él siempre aconsejándonos, siempre llevándonos de la mano, siempre diciéndonos, así se hacen estas cosas, así no se hace, llevándonos al trabajo, llevándonos a las reuniones, por más de que éramos chiquitos, 5, 6, 7 añitos, ya estábamos en reuniones, 8, 9 añitos, ya 10 añitos, ya podíamos hablar y dar nuestras opiniones y cosas, entonces nos ha empezado a desarrollar y ese día que mi papá nos sentó, dijo, a ver, hagamos una lista de qué cosas haces bien. O sea, porque era bueno en matemáticas, era bueno en ciencias,
no era bueno el lenguaje, ¿no? Y qué cosas también deportivamente, todas las cosas que hacía bien, ¿no? Dibujaba bien, me gustaba la actuación, etc. Luego hicimos una lista de qué cosas me gustaban, porque no todo lo que haces bien te gusta, digamos. O sea, no es que me mata, no es que me mata de amor la matemática, por más de que le hago bien nomás, no es que me mata de amor. Entonces, ¿qué cosas te gustan? Y al final escribimos qué cosas queremos lograr como familia. Y uno de nuestros cometidos como familia siempre ha sido queremos cambiar la mentalidad del latinoamericano y de ahí a nivel mundial de las personas, porque pensamos que si las personas pueden cambiar de forma de pensar, entonces pueden cambiar de forma de actuar y de vivir. Y en Latinoamérica tenemos muchos problemas, mucha pobreza, mucha ignorancia, muchos problemas que, ¿para qué los voy a mencionar si los conocemos muy bien? Y nosotros queríamos darle una mejor vida a todo nuestro entorno, a toda gente que pueda interactuar con nosotros. Entonces, mi papá había estudiado mucho tiempo liderazgo, mucho tiempo, qué sé yo, cosas para alta gerencia, enseñanzas que venían de Harvard y demás, y él entrenaba a muchos gerentes y demás. Entonces, con esa mentalidad dijimos, nosotros queremos mejorar la vida de los demás y queremos que cambien de mentalidad y que puedan tener una mejor existencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso con nuestro arte? Nosotros queremos cambiar la mentalidad de la gente con nuestro arte. Y ahí es donde vino un poco a la mente el decir, bueno, habíamos jugado con tantas diferentes artes, mi mamá en teatro, yo también algo teatro, yo había hecho dibujo profesional, mi papá pintaba con aerógrafo, y hacía cuadros también, hizo tallados, creábamos música, todo tipo de cosas, y dijimos, ¿por qué no unimos todas esas cosas? Y todas esas cosas se unen en el cine. El cine es el arte más completo porque tiene todo lo demás, desde escritura hasta coreografía, hasta fotografía, hasta todo. Entonces, ¿por qué no con eso llegamos a la mayor cantidad, a un público masivo y puede llegar más lejos incluso que nuestra música, ¿no? Con un mensaje. Entonces, ahí fue donde decidimos, ok, haz cine, ¿por qué no vas a estudiar cine? Y ninguna de las tres universidades donde yo tenía las becas daban cine, pero fui y estudié lo más cercano, que era drama, o sea, teatro, ¿no? Estudié teatro. Y saqué una licenciatura en Bellas Artes, en teatro, y durante todo ese tiempo me metí cada vez más en cine, hacía que mis profesores me enseñen de cine, me autoenseñaba, yo autodidácticamente autodidactamente me enseñaba las propias cosas, con mi papá y con Johanan íbamos probando diferentes cosas, y así fue como entré yo al cine, y así como entramos todos al cine, digamos. Qué interesante para mí ver esto y aquí me comenta luego Yesid Padre y después Johanan en el tema del por qué decidir en familia esto, porque eso es muy, muy bonito, me parece muy poderoso de que como padre hayan podido generar esta situación de decidir en familia qué hacer y en conjunto ir hacia un norte, ¿no? Porque eso tiene que ver mucho con lo que sé de que Johanan deja el colegio a cierta edad, pero también es una decisión familiar, ¿no? Es como, ya, yo quiero hacer esto por esta forma, pero hay toda una lógica y una racionalidad por detrás, no es simplemente algo emocional, ¿no? Entonces, Yesid, padre, me gustaría que me pudieras comentar por qué la importancia de hablar esto en familia y decidirlo en familia. Lo que pasa es que yo siempre he pensado de que por la educación que he tenido yo, que el trabajo en equipo es lo más poderoso que puedes tener. Porque yo he sido muy loner cuando hacía música, porque he estado muy solo y he tenido que batallar solo. Y solo cuesta mucho, es muy difícil, es complicado, tienes que hacer casi todo tú, peor en países en desarrollo como Bolivia y algunos otros en Latinoamérica, tienes el problema de que no hay profesionales o no hay gente con la que puedas vincularte de una manera racional y que puedas hacer una sociedad constructiva. La mayor parte de las sociedades son muy destructivas, son complejas, la gente no es disciplinada, hay muchos factores. Entonces, a mí me costó mucho la parte de crear el grupo BJ4, llevar adelante y disciplinar a toda la gente y trabajar con gente latina. Entonces, cuando mis hijos fueron creciendo, yo vi la gran oportunidad de que con ellos podía ser un lindo equipo
porque ellos tenían otra disciplina y otra mentalidad. Ellos habían sido criados con una mentalidad mucho más progresista, con una mentalidad más desarrollada, con mucho liderazgo en el entrenamiento desde niños y capacidades que realmente otros niños y otros jóvenes y otra gente no la veía tener. Aparte de eso, que teníamos un vínculo familiar bastante estrecho porque todos hacíamos juntos, hicimos muchísimos viajes juntos y obviamente había que trabajar mucho también en la comunicación y en las relaciones. Y eso es algo que es muy importante porque lo que pasa, los papás como no pueden tener, digamos, cierta relación con sus hijos, lo que hacen es se pelean, se enojan, bueno, que el hijo haga su vida aparte, que haga lo que le da la gana. O que sea dependiente del papá. Si no hace lo que el papá dice, bueno, se va de la casa. En el caso nuestro no, tratamos de evitar todos esos conceptos destructivos y más bien comenzamos a crear conceptos constructivos, ¿no? Que cada uno era libre de hacer lo que quería, pero todos teníamos que tener una misma visión si era posible. Y fue posible porque todos tuvimos la misma visión, haremos cine, hagamos cine, pero como dijo Yesid, el fundamento no fue haremos cine porque queremos hacer cine, sino que detrás de eso, o yo diría como fundamento, estaba qué es lo que verdaderamente queremos hacer como artistas y como familia. Y era cambiar la mentalidad de la gente. Entonces, si los tres estábamos, los cuatro con Susana más, estábamos de acuerdo en que queríamos cambiar la mentalidad de la gente, para nosotros no era importante tan importante el cómo. Mientras tengamos una herramienta y tengamos la capacidad de hacerlo, entonces esa herramienta para nosotros terminó siendo el cine. A través de la música hicimos muchos cambios nosotros en Bolivia, creamos mucho cambio y ya esta era una gran oportunidad de a través de un medio muy masivo como es el cine, cambiar la mentalidad ya no solamente de Bolivia, sino de Latinoamérica y mostrarles de que podíamos como familia funcionar juntos, que podemos también como seres humanos desarrollar y como latinos podemos hacer grandes producciones a nivel de cualquier otra parte del mundo. Y esa fue nuestra visión. Entonces la visión fue clarísima y todos nos subimos a esa visión. O sea, nadie aquí es el jefe ni nadie es aquí el que manda, sino aquí lo que tenemos todos es una visión y esa visión es la que nos guía y nos lleva hacia adelante. Claro, no, totalmente. Y quería, Johanna, que me comentes desde tu punto de vista qué pasaba en tu cabeza, porque si no, si leí bien, el tema de dejarle el colegio fue a los 13 años. ¿Estoy equivocado o es esa la edad más o menos? Ah, sí, no, estás correcto. Fue una decisión que tomó tiempo y nació cuando yo tenía 9, 10 años. Mi padre me dio un libro que se llama El cuadrante del flujo de dinero. Y este libro es el mismo autor de Padre Rico, Padre Pobre. También es el mismo autor de otro libro que yo leí luego, que se llama Si quieres ser rico y feliz, no vayas a la escuela. Ese es el nombre del libro, es una locura. Y sí, o sea, es el nombre más polémico que existe, ¿no? En la historia, imagínate ese nombre. Pero pasa que ese libro, El cuadrante del flujo del dinero, me cambió la manera de pensar y mi papá lo había leído también, entonces estábamos con una manera de pensar ambos diferente acerca de la educación, del sistema educativo y de qué es lo que queríamos hacer en nuestras vidas. Y me di cuenta que yo realmente me enamoré del cine, ya que mi hermano me metió a hacer cine cuando él decidió estudiar o dedicarse al cine y estudiar teatro. Y me enamoré y dije, bueno, un ratito. Le di unos 3 años, desde mis 10 años hasta mis 13 años, para leer, informarme y ver si realmente me interesaba el cine. Y la verdad es que me interesaba a profundidad, me enamoré, me gustó, es algo que hasta el día de hoy más bien es algo que realmente, no, o sea, hay pocas cosas que me interesan tanto como la industria del entretenimiento y el cine, una de ellas siendo los aviones y el pilotaje, pero pocas cosas. Entonces, bueno, la verdad es que me interesan muchas cosas, siendo honestos, pero sí somos de los que nos gusta meternos en todo, pero el cine sigue siendo mi pasión. Y eso fue, se alinearon los planetas y eso fue una de las razones por las cuales decidí salirme del colegio y emprender en cine y emprender haciendo negocios y emprendimientos por mi cuenta para aprender acerca del mundo de los negocios. Entonces, este plan, porque era un plan, fue la razón por la que me salí del colegio y no fue porque, digamos, bueno, no sé, no quiero ir al colegio, papá, me voy a flojear y listo, ¿no? O sea, me voy a tirar en cama todo el día. Una pausa, estoy viendo aquí un patrón que me parece, digamos, bueno resaltarlo y es mucho de lo que nosotros hacemos, yo te diría,
el 100% de lo que nosotros hacemos siempre es bajo un plan, bajo una idea clara de a dónde queremos ir. O sea, no es, hagamos esto, sí, me parece buena idea, vamos, ¿no? O sea, no, ¿por qué? A ver los pros, los contras, a largo plazo, a mediano plazo, decidir estratégicamente, entonces mover todo como piezas de ajedrez, que puede parecer un poco mecánico a veces, pero realmente da unos resultados mucho más sólidos, da una plataforma más sólida para donde caminar y obviamente genera resultados interesantes. Que si la gente que ha estado siguiendo nuestra carrera y demás sabe que hemos tenido resultados interesantes y sabe que esos resultados los veníamos hablando 2, 3, 4, 5 años antes de que sucedan, digamos, ¿no? Antes de que hagamos nuestra película, nosotros teníamos muy clara nuestra idea de cómo queríamos hacer películas y qué pensábamos nosotros que se debería hacer en Bolivia. Y no habíamos hecho una película de largometraje, pero poco a poco hemos ido diciendo eso, y finalmente la gente dijo, sí, están haciendo exactamente lo que dicen, digamos. Y en ese sentido, Johanna se salió con un plan, o sea, no era, me voy a salir porque no quiero estar en el colegio, no, sino me parece que la escuela no funciona para mi tipo de persona, para mi cometido, para lo que yo quiero lograr, entonces voy a lograrlo, no importa si tengo que romper algunas de las reglas más básicas. Digamos. Entonces, continuando, fue la salida del colegio, una locura, los planetas se alinearon, me apoyaron mis papás y mi hermano, me gustó el cine, fue lo que me empecé a dedicar a hacer toda mi vida, digamos, a partir de ese momento. Ya trabajaba en cine, ya hacía algunas cosas, pero desde ese día pude trabajar, desde el día que me salí del colegio pude trabajar en cine, y también empecé un emprendimiento de granola, que fue un negocio que tuve un año y fue muy exitoso, fue un pequeño negocio de una receta de granola que yo desarrollé, ya que en Bolivia la granola como tal que nosotros conocemos no es la granola, ¿no? Es caro, carísimo, cero nutritivo, inflado, entonces lo que yo quería hacer es proveer un nuevo producto y lo hice, que era el producto más original, más barato, más nutritivo, más rico. Y me fue muy bien. Tuve 2 chicas que contraté para que trabajen conmigo y hagan las recetas y produzcan todo. Compré un horno industrial para que podamos secar la granola, todos los detalles. Fue una experiencia espectacular por varios meses, casi un año, que aprendí de ese negocio. Pero obviamente mi objetivo principal no era dedicarme a hacer comida, ¿no? Entonces ahí fue cuando mi padre me dijo, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Comida o cine? Claro. Entonces yo dije, bueno, vamos, seguiremos haciendo cine. Podía haber mantenido la empresa, algún día tal vez la vuelva a abrir por diversión, pero ahí, digamos, terminó esa experiencia y continué haciendo cine durante varios años. Estuvimos con nuestra casa de alquiler, donde aprendí mucho acerca de equipos. De luego trabajamos para empresas internacionales que venían a Bolivia a filmar, Discovery Channel o History Channel, por decirte, no sé, empresas alemanas o GoPro o Warner Brothers, y eso me enseñó mucho. Al mismo tiempo estar en muchas publicidades, porque los equipos que alquilábamos salían conmigo, con Yesib o con alguno de nuestros personales. Entonces, durante todo ese tiempo aprendí mucho y también coproducimos películas bolivianas y trabajamos con cineastas como Rodrigo Bellot múltiples veces, incluso Quién mató a la Damita Blanca coproducimos, y también Rojo, Amarillo y Verde, otra película con Sergio Bastani, Martín Bullock y, bueno, Rodrigo Bellot. Y así también trabajamos en Los Andes no creen en Dios. Entonces, expuesto a diferentes experiencias, largometrajes, publicidad, videoclips, todo tipo de cosas, fui aprendiendo. Y esa fue mi escuela. Y tuve la oportunidad de conocer a mucha más gente de lo que hubiera podido conocer solo en el colegio. Y obviamente gente mayor, lo cual es bueno porque aprendes de ellos. Lo que hubiera hecho diferente es tener un grupo de amigos de mi edad, un poco más cercanos, de más confianza, para tener una relación con gente de mi edad, pero es muy difícil, era muy difícil encontrar gente en esa época que esté en un bote similar. Era un alien, o sea, era extraño y además... Siempre fue un alien, eso yo puedo testificar. Sí, un alien, sí, no, es verdad, pero es así como se sentía, como un alien, porque... 2 aliens. Dos aliens, no había digamos, un mismo lenguaje entre los chicos de mi edad y yo. Claro, podíamos hacer actividades juntos, pero era como que, bueno, ya, o sea, nos teníamos que tolerar más, porque estábamos en otra cosa, otras vidas. Pero esa fue mi historia y eso es lo que ocurrió al salirme del colegio tan temprano, y como yo aprendí mucho, fue como una prueba, como aprendí mucho en el proceso. Claro, ¿no? Y entiendo totalmente lo que decís.
Y hay una cosa que me interesa mucho saber y me gustaría escuchar el punto de vista de los tres. Y es el tema de que una cosa es quiero hacer cine y otra cosa es cuando haces algo que decís, ah, wow, funcionó. ¿Entendés? Y es como el gran destello. Por ejemplo, te digo en lo particular, yo cuando me enamoré del Apoteosis. cine, comienzo a descubrir los procesos y el más importante para mí en ese momento era edición. Costaba muy caro que alguien te lo edite. Y descubrí que yo podía aprender a editar en mi compu. Entonces digo, ya, pasé clase y entonces ya sabía editar, que era lo más básico. Tenía una Handycam y hice mi primer corto. Vino gente para un cumpleaños y los madrugué a todos. Tengo un corto para mostrarles y me puse a mirarlo y a observar cómo reaccionaban al corto, porque yo el corto hice el storyboard, lo escribí, lo dirigí, actúa mi hermana, mi amigo, mi madre, todo muy bien, estático pero muy bien planificado, ¿no? Pero me quedé observando a la gente porque quería ver qué pasaba, y cuando vi las reacciones de ellos, porque hay un tema de ritmo, ¿no? Que una vez que creo que uno domina, va funcionando, la gente va sumergiéndose en la historia y de pronto se olvida, si querés, incluso de las partes técnicas que no están perfectas. Pero eso fue lo que a mí me dijo, está bien lo que estás haciendo porque sí estás generando algo. Y yo sé que Desconexión, el corto este que hicieron, sí fue una cúspide de muchas cosas de ustedes, tanto técnicas como de otras áreas, ¿no? Que resumía, creo, muchas cosas que ustedes ya habían avanzado, desarrollado, y quizá Desconexión ya fue como el impulso para la peli. Pero no sé si antes hubo algún proyecto, un trabajo donde ustedes hayan dicho, pucha, creo que realmente le hacemos al cine. Sí, creo que hubo varios. Pasa que o sea, Desconexión y Engaño a Primera Vista fueron algunos de los que más resaltaron, pero nosotros en la empresa y en la casa hacíamos algunas escenas, cortos, diferentes filmaciones, y también estábamos haciendo trabajos para diferentes empresas, y en el proceso aprendimos mucho de que, digamos, o sea, primero que en muchos sentidos la música y el cine se parecen, entonces ya sabíamos muchas cosas por nuestros padres desde pequeños, como por ejemplo la audiencia, cómo interactuar, o sea, cómo funciona la industria del entretenimiento, las reacciones de la gente cuando nosotros tocábamos como familia, los cuatro, con mamá, mi papá, mi hermano y yo, cómo reaccionaba, cómo manejar al público, y siempre fuimos bien vivos, bromistas, entretenidos. Yo hago magia, por ejemplo. Entonces, todo ese factor, digamos, digamos, no sé si es la industria o simplemente esa forma de ver la vida, digamos, estaba como que ya desde la generación de mi papá, ¿no? Y mi mamá. Entonces, el momento de entrar a hacer cine fue cuestión de probar cositas, hacer tomas con cámaras, con lo que teníamos, editarlo en una Final Cut que teníamos en ese momento. No, en ese momento el Final Cut me acuerdo que mi hermano me estaba tratando de enseñar cómo editar en una Mac que tenía mi papi antigua, y hacíamos unos pequeños como escenas. Y la verdad es que no me acordaba, tienes razón, Claro, creo que era claro. Final, wow, qué locura. Cup and a half. sí, loco. Y bueno, o sea, creo que sí, desde el punto de, o sea, mis padres fueron claves en eso, porque ellos realmente, ellos mismos reaccionaban a lo que nosotros hacíamos, pero obviamente siempre los papás tienen, o sea, tienen son parcializados, no siempre van a reaccionar bien a lo que los hijos hacen, ¿no? Entonces de ahí fuimos probando un poco más lejos, probando con familia más lejana, y construimos el Steadicam y vimos que la gente nos quería contratar, que les gustaba nuestro servicio, que les gustaba lo que hacíamos, y así fuimos entrando con un pie y otro pie en la industria, y con los equipos, y con el alquiler, y con otras filmaciones, y yendo a prestar servicios. Fue cuando nos dimos cuenta de que había realmente algo que resonaba con la gente. Y si soy honesto, te diría, no nos ha dado el tiempo, e incluso mucho del conocimiento nos ha faltado en el momento, tiempo y conocimiento, y un poco de dinero, pero más que nada tiempo y conocimiento para sacarle el jugo a las diferentes, se puede decir, betas que teníamos como familia, digamos, de talento y todo, porque hacer música, por ejemplo, que mis papás lo han hecho toda su vida exitosamente, y al mismo tiempo hacer cine, y dentro del cine
actuar y dirigir y escribir y esas cosas, o sea, no hay horas en el día, es muy complejo y por eso después de como 15 a 20 años recién que ya estamos, sí, casi 20 años en la industria, intervalo de 18, recién estamos viendo frutos de diferentes áreas, de la inversión que le hemos puesto a las diferentes áreas y aún así no nos da el tiempo para hacer proyectos, no hemos lanzado, por ejemplo, hemos grabado un disco de música entero como familia en Los Ángeles, no lo hemos lanzado todavía, son cuestión de, sí, de tiempo. Pero hemos probado y hemos visto poco a poco, la gente no se da cuenta que no ha sido un corto exitoso y de ahí la película y nos hicimos la América y listo. No, ha sido escenas, cortos, servicios, trabajos, pruebas, grupos focales, mostrar a gente, prueba, error, años de años, ¿no? Creo que algo interesante en esto, como respuesta de mi parte a la pregunta que tú haces, es... la verdad es que desconexión es el resultado de muchos años, desconexión no es el resultado del tiempo de filmación y bueno, y de edición, ¿no? Eh, es un trabajo de muchísimos años, lo digo ¿por qué? Porque justamente cuando Johanan enfatizaba en algo que es importante y es la preparación de las personas. El problema con la mayor parte de la gente es que cree que el cine es técnico, simplemente, que necesitas agarrar una cámara, saber cómo hacer tu fotografía, de repente saber cómo escribir un guión, pero básicamente eso es, nosotros lo consideramos eso muy secundario, incluso en la escuela que hemos armado online, todas esas cosas sí las vamos a enseñar, pero creemos que lo más importante para un artista es tener un conocimiento verdaderamente de lo que es desde el punto de vista, desde un punto claro, qué es ser artista y qué es lo que quieres lograr y qué necesitas como persona para lograr eso. En el caso de los chicos y mío, los años de preparación han sido muchos como personas, como tener la mentalidad capaz de poder producir un largometraje. Porque es muy fácil decir, quiero hacer un largometraje y agarrar una cámara y hacer el intento. No está mal, todos deberíamos hacer ese intento y está bien ese intento, pero no vas a tener un buen resultado. Aun cuando vayas a una escuela y aprendas muy bien a manejar una cámara y puedas aprender muy bien a hacer todo lo que quieras en fotografía, aun que estudies a ser director. Pero si no eres la persona con la mentalidad adecuada, no vas a lograr mucho. Vas a llegar a un punto donde te vas a sentir frustrado, trancado y el resultado va a ser bien penoso y va a llegar a ese punto donde no vas a tener éxito, te vas a sentir que has fracasado. Y bueno, y vas a tener que pasar muchos fracasos para llegar finalmente, si tienes la capacidad y el aguante y además la capacidad para ver que estás cometiendo un error, para lograr hacer algo mejor. Entonces, esa preparación personal es la que han tenido muchos los chicos y yo también. Nosotros no hemos sido personas que nos hemos interesado solamente en filmar películas y hacer spots publicitarios y hacer dinero. Mucha gente tiene esa idea equivocada, ¿no? Sí, no están detrás del dinero, por eso han hecho una película comercial. Obviamente nos interesa tener un dinero para hacer más producciones y nos interesa tener dinero para vivir mejor, obvio. Pero ese no es nuestro interés fundamental. Nuestro interés fundamental es cuanto más desarrollados estamos, más capacitados estamos para lograr las cosas que queremos lograr. Entonces, nuestro énfasis siempre es en la capacitación personal, en nuestro desarrollo personal. Desarrollar como personas con una mentalidad progresista, con una mentalidad actual en paradigmas y con todas nuestras actitudes y nuestras relaciones constructivas. Básicamente, esa es la gran diferencia entre lo que hacemos nosotros y lo que hace mucha otra gente. Sí, es cierto, y yo creo que no hay nadie que pueda decir, por lo menos en Latinoamérica, que el que hace cine lo hace por ganar plata, porque por más que incluso tenga el dinero o los grandes equipos y la gran gente preparada, no deja de ser un poquito incierto, ¿no? Es una empresa temporal muy compleja hacer cine y a mí siempre me pareció muy interesante de que si no te apasiona realmente esto, no tiene sentido, porque trabajas horas que no son, tus amigos que no están en tu área no entienden cómo estás 14 15 20 horas trabajando, cuando ellos cumplen un horario de oficina y ahí se van a dormir y uno está
madrugándose haciendo un plan de rodaje, entonces es una cosa que si te gusta realmente lo vas a hacer, si no es bien estúpido, digamos, ¿no? Pero eh, Claro. Y en quería, todo. Quieres ser sí, bueno en cualquier cosa es lo mismo. exactamente. A mí, yo estuve en la premiere de Desconexión en el Cine Center y yo siendo alguien muy exigente técnicamente, que yo empecé por esa parte, al comienzo cuando empecé me puse objetivo, ya dije, ya, me gusta ese tipo de imagen, calidad de imagen, ¿cómo llego a eso? Y entonces fue una parte de estudiar cómo es que esa imagen es como sale, ¿no? Cómo se ve y cómo se logra eso. Y me gustó mucho cuando vi Desconexión porque era un corto técnicamente muy bien logrado, que uno puede tomarlo a la ligera, pero en Bolivia el gran tema, que eso vamos a hablar con el tema de la peli igual, el género, por ejemplo, de comedia en el cine, se lo he tomado muy a la ligera en la parte técnica. Es como que si es drama, nos ocupamos bien técnicamente, pero si es comedia, no importa cómo lo filmemos. Eh, y Sí, sí. me gustó mucho ver a mí en Desconexión el esfuerzo, el tema de que se notaba la rigidez, no rigidez en el tema de que no tenga vida, sino Rigurosidad. eso, Rigurosidad. rigurosidad. Y eso es quizá lo que yo más admiro de ustedes porque se nota eso en las imágenes. Entonces no es eh, uno que ya está metido en este medio, cuando ve una imagen sólida, dice, ah, wow, eso está bien trabajado, no está bien pensado. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención de Desconexión. Y quería saber si para ustedes ya al verlo en la premier y ver la reacción de la gente, fue un tema de confianza, porque mal que mal, a este tipo de mini logros a uno le da confianza como para decir, pucha, está bien la cosa, digamos, ¿no? Están funcionando bien los engranajes, porque a veces puede no funcionar, ¿no? Obviamente la idea es que no funcione para todo el mundo, pero sí, mientras genere un algo, entonces eso es clave, pero quería saber cuál fue y de cada uno la sensación que tuvieron ya al mostrar Desconexión y ver la reacción de la gente. Creo que una de las cosas que nos ha sorprendido era que, justamente como tú has dicho, era un test. Para nosotros eran dos cosas, o bueno, tres. Una era una sacada de clavo total, porque veníamos igual teorizando, como te decía hace un tiempo, decíamos, no, esto se tiene que hacer así, esto se tiene que hacer así, y luego la gente decía, pero ¿y estos Benavides, aparte de tener cámaras y cosas, qué han hecho, digamos, ¿no? Y hablan mucho, pero ¿dónde está lo que hacen? Entonces fue una sacada de clavo en hacer lo que queríamos hacer y demostrar a la gente. La segunda era una carta de presentación, ¿no? Y lo tercero fue que era justamente un test para ver cómo funcionaba la cosa realmente, si la gente respondía a estas nuestras teorías. Y fue la primera vez que vimos que realmente no estábamos locos, no estábamos, digamos, con unas teorías jaladas de los pelos ni nada, sino que el plan funcionaba y que la gente realmente salía impactada por no solo la calidad técnica, sino la calidad de la historia, el mensaje, todo. Entonces ahí vimos y pudimos ver cuáles eran algunas fallas que teníamos y cuáles eran los aciertos, pero más que nada hubo aciertos en este corto y nos ayudó muchísimo a saber que estábamos en el camino correcto y nos ayudó a validarnos con la gente para que la gente siente y diga, ah, estos tipos sí saben qué es lo que están haciendo, entonces los apoyaremos en un largometraje. Siempre es una sorpresa. Uno, en el trabajo cinematográfico y en el arte, básicamente, es como compones una canción, haces una película y verdaderamente para nosotros el que determina todo esto es el público. Obviamente puede haber cuatro cinéfilos o cuatro intelectuales que van a decir, no, es una desgracia, pero básicamente lo que determina es la reacción del público. No tanto a veces la cantidad, porque puedes tener no millones, como en el caso de que hemos tenido con nosotros con la película, pero sí tienes unos cuantos 100 miles de personas y esas personas están diciendo algo constante sobre la película, constante, digamos, es muy interesante la historia.
o es muy linda la fotografía. Esos factores son para nosotros importantes porque están dando un calificativo a ciertas cosas que nosotros nos podemos decir, bueno, eso está bastante bien hecho, entonces, o se puede mejorar. Cuando la gente nos critica, nos dice el sonido no estaba muy bien, nosotros tomamos muy en cuenta eso, aunque sean pocas las personas que digan eso. Y esta película, cuando hicimos Desconexión, lo importante no fue solamente que tuvimos una linda reacción del público, sino que la idea de la película también, yo diría el cuarto punto, era que nosotros podamos con esa muestra levantar los fondos para nuestras próximas producciones. Entonces dijimos, si a la gente le ha gustado el corto y pueden ver nuestro trabajo, y si a los que tienen la plata les, les gusta nuestro corto, y va a ser más factible que nosotros podamos levantar el dinero. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Cine Center vio que fueron 1.500 personas a ver el día de la premier nuestra película. Se hizo todo un movimiento espectacular ahí en el cine, en el Mega, y Jordi Chaparro dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué están mostrando? ¿No? ¿Qué está sucediendo eso? Y era el corto de los Benavides. Entonces, cuando tuvimos la charla con Jordi para funcionar con la película Engaño a Primera Vista, bueno, el Mega Center estuvo totalmente dispuesto a trabajar con nosotros. Claro, no, totalmente. Y aquí es algo interesante resaltar que obviamente y me corregirán ustedes, pero por lo que averigüé, el guión de la película Engaño a Primera Vista no era tampoco un guión que tenía 5 años guardado, madurando, sino que pasaron ciertas cosas que quizá los motivaron a ustedes y quizá ahora lo ven como qué bien que pasó eso para que pudiera pasar esto, porque si no, quizá a veces no, hay cosas que nos presionan para reaccionar o hacer algo. Y el guión se resolvió de manera rápida, se solidificó y se hizo, digamos, ¿no? Lo interesante para mí es la forma en que lo hicieron, porque es una película, digamos, de género comedia, vamos a decir comercial en el formato y estructura que es un poquito más norteamericana, obviamente con todos los tintes bolivianos. Y fue muy interesante para mí porque yo ya estudiando y en la escuela reflexionaba mucho con el tema de mis aspiraciones, por ejemplo, como director y mi primera película. Y siempre decía yo, pucha, tu primera película tiene que ser algo que muestre qué es lo que podés hacer y que también muestre tu capacidad técnica y comercial, porque si haces algo muy artístico es muy complejo, ¿no? Te puede ir bien o mal y te puede atrasar en el tema de hacer más pelis. Entonces, y para mí en lo particular, ese ha sido un error en algunas pelis bolivianas que siento que han obligado a sus directores a desarrollar, a que tome más tiempo hacer sus siguientes películas, ¿no? Porque Te lamentablemente... corta las alas, te corta las alas automáticamente Cla- porque ves de que te establezcas primero y luego muestres, digamos, un poco un lado más alternativo tuyo, de buenas a primeras causas anticuerpos en los auspiciadores, en los productores, en la audiencia y bueno, ganas unos cuantos festivales, pero los festivales no te pagan pues la vida, no te cuesta ir a un festival, ¿no? Entonces, ese es un problema porque realmente da una tristeza de ver gente que tiene talento, pero no puede hacer una próxima película por 5 o 10 años o lo que sea, porque está en el hoyo, digamos, ¿no? Y se ha metido a veces, en el caso de algunas personas, se ha metido a hacer una historia demasiado compleja sin saber primero contar historias simples, ¿no? Y primero testear a ver cuán bien entiende la gente la historia, digamos, ¿no? No, no, totalmente. Y a eso me iba. Eh, m- Cuando la vi la peli me gustó mucho porque dije, wow, y realmente es la primera peli que siguió ese formato y esa línea. Y que yo decía, ah, bueno, esta es una peli que puede competir con una comedia mexicana, con una comedia chilena, al mismo nivel, técnicamente, puede estar mañana en Netflix, en HBO, o sea, me gustó mucho ver eso, ¿no? Porque no era una peli que tenía, digamos, otro tipo de ambiciones, era una peli que sentías vos,
una peli pipoquera que no tiene nada de malo eso, es una peli para distraerte, para pasar. Como digamos todo buen trabajo por debajo, contás y mostrás unas otras cositas, pero tenés esta historia divertida de estos hermanos y de lo que tienen que resolver, digamos, ¿no? Para salir adelante con este conflicto que tienen. Pero eh, quisiera que hablemos de ese tema porque también creo que está ligado un poquito a lo que es ya esta escuela virtual que van a lanzar o que están lanzando. Porque va creo junto a una filosofía, porque ustedes tienen ya, y seguramente capaz lo hayan desarrollado en familia o no, este tema de cómo entienden el cine ustedes y cómo entienden que debe hacerse o puede hacerse de repente, sin menospreciar nunca el cine de autor, el cine, digamos, más experimental, que tiene su público y todo. eh, pero lamentablemente, y yo en eso sí quizá estamos de acuerdo, siento de que ese tipo de cine no ha podido dejar que se desarrolle una industria del cine en Bolivia. Cuando en cambio las otras comedias mal hechas, que han salido un montón, han generado una industria, aunque sea de cine, vamos a decirlo, clase B de repente, pero igual. Entonces a mí siempre me llamó la atención eso. O sea, me acuerdo de un documental en Australia que hablaba de que el cine en Australia en los 80, 70 era todo cine clase B y era el que más se vendía en Cannes. Y ese cine que trabajaba todo el año generó la industria que ahora tiene Australia, donde ya hacen películas de todo nivel. Y entonces, coménteme si quieren, podemos empezar por Yesid, papá, y después por los hijos, de cómo conciben de que si hacemos nuestra primera película tiene que ser de esta forma y así tiene que ser. Creo que es muy válido un punto fundamental sobre el que nosotros nos basamos. Hay que aprender primero a hacer, si se considera las películas sencillas o las películas como una comedia romántica, como la que hemos hecho nosotros, es fácil hacer. Y yo creo que se debería empezar por ese tipo de películas en un país como Bolivia y muchos otros de Latinoamérica y posiblemente todo Latinoamérica, hacer películas que puedan llegar masivamente a la gente. ¿Por qué? Porque eso crea industria. Cuando nosotros creamos una industria, eso significa vamos a tener mayor cantidad de profesionales, vamos a tener mayor cantidad de equipos, mayor cantidad de alquileres de equipos y vamos a tener mayores plazas para distribuir nuestras películas. Eso es lo que es una industria. No, la industria no significa de que solo vamos a ganar plata. Las películas de autor también ganan plata, no es que no ganan plata, también ganan dinero, se las vende bien muchas veces y tienen y además no solamente eso, sino que la gente que hace esas películas también Las que vive de los están bien hechas, gobiernos las que que están bien hechas. subvencionan. ¿No? Y no, aun cuando están mal hechas, la gente que las hace esas películas vive del gobierno, de lo que el gobierno les paga para que hagan esas películas, porque las subvenciones, los fomentos, todo eso, son para que esa gente viva haciendo sus películas. Y aunque las películas, con muchos casos, yo tengo amigos chilenos que dicen, yo he hecho a veces películas que han costado $1.000.000 y han ido a ver 3.000 personas, y he hecho 8, 9 de esas películas ya, y estoy cansado de hacer eso, quiero hacer películas donde vaya multitud de gente. Eso me lo han dicho amigos chilenos que producen las películas de autor y películas bastante extrañas y muy Amigos colombianos sociales y demás, también. ¿no? Entonces Amigos sí, colombianos también. entonces, ¿qué pasa? También se mueve dinero, no es que esas películas no ganan dinero o que las personas que hacen esas películas nunca reciben nada, más bien reciben un dinero sin que vaya gente a verlas. A veces están guardadas, terminan guardadas en un cajón, pero ya el dinero se gastó. Entonces, si queremos construir industrias, necesitamos hacer producciones que sean puestas en las salas, que se distribuyan a través de diferentes sistemas y medios y que puedan generar una economía como para que se pueda colocar más escuelas, más universidades, más equipos, etcétera, lo que acababa de decir. Y eso, después, cuando tú has hecho unas buenas cuantas películas, bueno, te darás el lujo, como digo yo, te darás el lujo de hacer la película de autor o bastante experimental o muy elitista que la quieras hacer, porque aparte de eso tienes el dinero, porque has trabajado y has generado una economía,
Y ahora Lanzate ya es una película bastante extraña, con todas las características que Hasta quiere hacer, la de público tienes, experimentar. hasta público. Hasta público tienes, tu público igual va a ir y va a decir, pucha, pero la ha hecho, no sé, Yesid Benavides, ha hecho después de haber hecho 20 películas, bueno, mira la peliculaza que se está lanzando, bueno, y además, por tu mismo nombre, la gente te va a aplaudir, como vemos muchas de las películas que nadie les entiende, pero los aplaudimos porque es un director famoso, ¿no? Entonces, ese mundo se mueve así. Pero nosotros en Bolivia tenemos que entender que necesitamos genuinamente y verdaderamente, necesitamos no que se corten las películas que se están haciendo de autor, que sigan haciendo, es excelente. Necesitamos toda la nueva camada de artistas y de directores y de productores que hagan películas que generen la industria del cine. Hay una cosa que quería mencionar, porque tu pregunta era más, o sea, me avisa si es que estoy respondiendo a tu pregunta, pero un tema esencial que yo veo que la mayor parte de la gente no lo adopta, una mentalidad que no adopta acerca de todo, incluyendo la industria del cine, es, se puede decir que es la meritocracia, ¿ya? Y se puede también expresar como, digamos, el mercado es el mercado y el mercado funciona como funciona el mercado. ¿A qué me refiero con esto? La gente y el mundo funciona de una manera. Si tú quieres, o sea, si tú quieres cambiar cómo funciona esa manera en la que funcionan las cosas, tienes que ser lo suficientemente bueno en lo que haces para jugar en las reglas y luego de entender y dominar las reglas del juego, o lo que quieras llamarlo, la industria. Si hay gente que se ofende con la palabra juego, imaginar, pero ponle la industria o lo que quieras. Una vez que ya sabes, de ahí puedes, con todo ese conocimiento, cambiarla. Y si eres lo suficientemente inteligente para hacerlo de buenas a primeras, genial. Pero veo que toda la vida hay gente que quiere reinventar la pólvora, que se cubre bajo una imagen de humildad, pero en realidad es todo lo opuesto, y que quieren hacer cosas que son bajo la frase es mi arte, y son cosas que son basura. O sea, todos, y no te estoy hablando solamente de un estilo de cine, te estoy hablando de todo estilo de cine. Basura en lo que es películas festivaleras, basura en lo que es películas comerciales, mal hechas, chuecas, de mala calidad, todo mal. Basura en guión, basura en... ¿Por qué? Porque y esto, como digo, esto nos pasa a todos, y lo que yo quiero es que la gente sepa que, o sea, que justamente tenemos que empezar por lo simple, por las reglas, por dónde está lo básico, ¿no? Y mucha gente habla de, por ejemplo, Hollywood como un tipo de cine que es demasiado simple, ¿no? Demasiado básico, demasiado precario, no precario, como así que digamos, apela a los instintos primitivos, ¿no? Que tenemos. Pero la verdad es que eso es una gran mentira, ya por no decir otra cosa. ¿Por qué? Porque sí, Hollywood da una imagen de ser simple. Es muy fácil, todos a nivel mundial entendemos una película de Hollywood. Tristemente, muchas de ellas tienen un mal mensaje, pero también hay muchas que tienen un buen mensaje. Pero te apuesto que la mayor parte de la gente que habla de mal de ese cine no lo puede hacer, no tiene la capacidad para hacerlo porque no se ha desarrollado en esa área, y lo llama simple, lo llama fácil, lo llama básico, pero no lo puede hacer, porque para que algo parezca simple, pero en el fondo tenga un valor de entretenimiento, un valor, un mensaje, es difícil hacer eso. Entonces, ¿a qué me voy con todo esto? Me voy a que si tu película le va mal, que a todos nos puede pasar, por ejemplo, a nosotros no solamente nos puede pasar, si nosotros continuamos haciendo películas a lo largo de los años, nos va a pasar, ¿no ve? En algún momento alguna película no va a pegar, no va a funcionar, no le va a gustar a la gente, es porque algo has hecho mal tú, entonces, o el cineasta, es decir, porque le echamos la culpa a todo, le echamos la culpa el día en que hemos lanzado, había, no sé, un evento, mira, justo jugaba el Bolívar y el Strongest, había un concierto, el clima, todo, el gobierno no me apoya, no hay identidades, es que no hay dinero, es que todos tienen la culpa, pero nunca tiene la culpa uno mismo. Y creo que la mentalidad de la cual habla mi papá, mi hermano y nosotros, que uno tiene que adoptar para tener éxito, parte de lo que además hablamos en la escuela es dejar de lado la mentalidad víctima de que
todo te ocurre, todo nos pasa, por eso no podemos, y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para cambiar? Entonces, cuando un cineasta no se da cuenta que está en su poder, en su control, el hacer algo acerca del éxito que tiene su película, ya está con las de perder. Porque al final del día nosotros somos los que podemos, no puedes cambiar los demás, podemos cambiar nosotros mismos. Mejora tu guión, mejora tu producción, aprender, revisar, ser más humilde, a escuchar de otras personas. Esa creo que es la actitud que deberíamos adoptar, no en Bolivia, no en todos lados. No, claro, no, totalmente, ¿no? Eh, a mí lo que me parece interesante, digamos, del resultado de la película, y aquí me gustaría que pudiera opinar Yesid, hijo, ya si quieren, de una vez hecha la película, que ahorita, por ejemplo, no me gustaría extenderme en la parte de cómo se hizo la película. Creo que está más divertido que la gente la vea porque está en YouTube. Pueden ver la película y la van a disfrutar. Pero sí me gustaría en conclusiones, ¿qué sienten que descubrieron de, digamos, cosas buenas y malas, en qué le pelamos, en qué no le pelamos, en todo tipo de aspectos, desde si quieren narrativo y técnico, porque obviamente ser una película para mí, yo siempre lo considero como hacer un edificio. Si lo haces mal, va a estar ahí, hechito, y te va a recordar toda la vida que está mal hecho. Si lo haces bien, va a estar ahí y va a ser bonito, y cuando la gente lo vea decir, ay, qué bonito ese edificio, ¿no? Entonces, pero digo un edificio porque es tan complejo, requiere tanta gente, hay mucha ciencia por detrás, y si no se hace bien, se cae también. Entonces, contame, Yesid, ¿qué reflexión sacaron de hacer esta película, digamos, de las cosas buenas y malas, que quizá han repercutido en esto de este proyecto de la escuela virtual que están haciendo? Bueno, sí, buena pregunta. Creo que no hay mejor escuela que hacer, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido súper vital y un aprendizaje espectacular el hacer la película, y creo que ha habido muchos aciertos en la película, han habido cosas de las cuales podemos aprender. Creo que dentro de las cosas que podríamos mejorar está nuestra parte del sonido, que aunque la gente en Bolivia nos ha dicho que le gusta y digamos como que es una de las películas que tiene buen sonido, nosotros pensamos que todavía hay mucho que se puede mejorar, tanto en la parte musical como en la parte del sonido de campo, la mezcla, la edición de sonido, todo el diseño sonoro en general creo que podría mejorar, ¿no? Creo que también hemos aprendido, digamos, cómo manejar un poco mejor lo de las marcas, en el sentido de que no manejaría menos marcas ni nada, sino que hay uno que otro lugar donde tal vez se nos ha escapado digamos, demasiado placing de productos, pero no tanto como creen los cineastas. Digamos, los cineastas, o sea, que somos 4 pelagatos, nos damos cuenta, y es así como que nos han enseñado desde la escuela de que no se hace eso. Lo cual no es verdad, porque en las películas más grandes, incluso de Hollywood, se hace, y a nadie le interesa excepto a los cineastas. Nunca ha habido una persona que no sea cineasta que haya venido y me haya dicho, che, mucha publicidad, digamos. O sea, todo el mundo le gusta, le parece bien, que qué bien que hemos pagado la película con eso, nadie se hace rollo. Entonces, pero algunos lugarcitos donde pienso que ahí todavía hemos pisado el palito, retrocedería un poquito y los haría de mejor manera, pero creo que la mayor parte hemos manejado orgánicamente, donde pasaban las cosas naturalmente, en lugares donde se podía ver una marca de X y Z cosa. Y también creo que nos ha enseñado mucho en distribución y marketing, que el marketing, aunque tal vez hemos estado en un mejor lugar que muchas de las otras películas, han habido fallas, no hemos llegado a los números que hubiéramos querido, incluso en Bolivia, a un inicio, porque habíamos tenido fallas en el marketing. Luego en distribución nos ha ido bien, pero no como nos podría haber ido, y ya nos hemos dado cuenta que incluso a pesar de habernos sacado la mugre, como decimos en Bolivia, para que la película sea más internacional y no sea tan regional, no sea tan criolla, no sea tan solo boliviana, ¿no? Que tenga sus tintes, pero que no sea una cosa que solamente puede verlo un boliviano y entenderlo un boliviano. A pesar de que hemos tratado de que sea internacional, nos ha faltado un poquito más para que realmente en otros países puedan comprarla con más ganas, puedan, digamos, adquirirla.
gracias a Dios, ahora, digamos, hemos demostrado de que sí, la gente está dispuesta a verla, no importa que tenga ciertas cositas que son un poco bolivianas. En México ha ido increíble, han visto más personas que aquí. Ayer hemos celebrado los 4 millones, este sábado vamos a hacer una fiestita online, 4 millones de vistas en YouTube. Y la verdad es que de todas partes del mundo latino nos han escrito y nos han dicho las cosas más increíbles que te puedes imaginar, los halagos más impresionantes de gente que ni nos conoce. Y nada. pueden leerlos en o sea, YouTube. Que han dicho, me cayó, sí, comentarios, miles literalmente en YouTube, y nos siguen llegando todos los días, donde nos dicen cosas muy lindas, y eso va a demostrar de que sí hemos llegado tan lejos, pero tal vez no lo suficiente como para convencer a algunos de los compradores del contenido, etcétera, donde en algunos países nos han dicho, sí, bueno, no sé, es que no sé si le gustará a la gente, no le daba la seguridad a las personas. Y creo que en eso podemos mejorar en nuestras próximas películas, y queremos todo este conocimiento darlo la vuelta y enseñarle a la gente, que no tengan que pasar 10, 15, nosotros llevamos casi 20 años, hermano, el próximo año se cumplen 20 años desde que nosotros hemos recién empezado en el cine. Y hermano, no queremos que la gente tenga que pasar estos 20 años, ni las pavadas que hemos pasado, ni las frustraciones, ni nada de eso, que puedan aprender de nuestros errores y nosotros volcarle todas nuestras claves y secretos, que puedan realmente ellos ahorrarse el tiempo, ahorrarse el dinero y pararse en nuestros hombros. Si la gente puede hacer mejores películas que nosotros felices, no nos vamos a agarrar ningún conocimiento, ningún secretito, ninguna técnica, ni nada. Y eso lo estamos poniendo todo en Cineasta Exitoso, y por eso estamos lanzando la escuela con un masterclass gratuito, un masterclass sin costo, que se llama Las 21 claves y técnicas que hemos utilizado para hacer la película más vista de la historia de nuestro país, porque de hecho en eso se ha tornado Engaño a Primera Vista, la película más vista de la historia de Bolivia. Y entonces queremos realmente tornarles eso gratuitamente a las personas para que vean y digan, bueno, realmente estos tipos saben o no saben. Puedo por un lado ver su edificio, como tú decías, ahí está el edificio, con sus fallas, con sus aciertos, con todo, ahí está el edificio. Velo, si te gusta lo que hacemos, puedes aprender de nosotros. Y para que constates si te gusta o no te gusta nuestro estilo de enseñanza, y si nosotros sabemos de lo que estamos hablando, ahí vas a tener 1 hora y media donde nosotros te vamos a poder explicar todo. Créenos además que yo te podría dar una lista de 2 horas de las cosas que veo que están mal en la película. O sea, si quieres saber, digamos, qué cosas, o sea, hay 1000 cosas. O sea, lo que más las personas, o sea, no sé, pero no somos el estilo de personas que te van a decir, mira, está bien, la película salió exactamente como tenía que salir por una razón, perfecto. No, siempre estamos con la mentalidad de qué podría haber mejorado, qué errores hemos cometido, cómo podría mejorar. Y yo te puedo decir sonido, en actuación, en mi actuación, en el guión. El guión es una de mis cosas favoritas de la película, eso sí, me gustaba, pero hay algunos ajustes, todo, y es todo lo que queremos llevar a la próxima película. Así que sí, hay muchas cosas. No, y, claro, yo cuando hacía esta pregunta no era únicamente por irme a lo técnico, ¿no? Y un punto que dice Yesid ahí muy importante, que creo que es una de las gran falencias en el cine boliviano para todo, hasta el día de hoy, es el tema de la distribución, ¿no? La gente hace mucho esfuerzo en producir la película, y luego la distribución es tan precaria que la gente no va al cine porque no supo que existía la película. Entonces, y es un tema tan complejo porque vos en el cine, obviamente, porque los gringos tienen toda esta cadena de distribución increíble en el mundo, llegan películas que vos sabés que son malas, y llegó la gente ese día al cine, vio el póster, le gustó y entró. Pero, aún así, para mí esa es de las falencias más grandes en el cine boliviano, ¿no? Con todos los cineastas, amigos, conocidos que conozco, todos cuando acaban su película es como que por primera vez experimentan. Entonces no hay un sistema, no hay algo elaborado, no hay... Incluso la gente no repite de otras personas, incluso las cosas buenas que han hecho. Entonces eso es una de las cosas que a mí en lo personal me frustra mucho, ¿no? De que siempre todo el mundo está queriendo innovar y el tráiler nunca está bien hecho, ni los teasers, ni los pósters, ni la forma en la que lo mueven. Aún teniendo el tema del Facebook y la publicidad en Facebook, por ejemplo, ahora que Bolivia es muy fuerte en Facebook, a diferencia de otros países quizá, y no lo aprovecha. Entonces es bien interesante eso. Pero me gustaría, a manera de cerrar, mis queridos,
que me hable, no sé quién quiere empezar, por el tema de dónde nace la idea de hacer esta escuela de cine virtual, por qué se llama como se llama, ¿no? No sé quién quiere explicarme, empezando por ahí. Bueno, básicamente lo que ha pasado, sí, lo que pasó es que nosotros estábamos ya con nuestra próxima película ya bastante avanzada y estábamos levantando los fondos ya aquí y haciendo todas las cuestiones para la producción para justamente filmarla este año y sacarla el próximo año ya en los cines y adelante, ¿no? Especialmente en Bolivia. Pero con la pandemia se nos frustró todo eso y todo, absolutamente todo lo que teníamos, que habíamos trabajado durante 2 años, quedó en nada. Entonces, durante la pandemia tuvimos que ver qué es lo que íbamos a hacer y yo soy coach, entonces yo he estado haciendo unos coachings y haciendo algunas otras actividades, mientras obviamente seguíamos tratando de remar en alguna dirección con nuestras películas. Pero ahí Yesid Junior dijo, papi, ¿por qué no comenzamos a dar clases de cine y hacer algunas actividades en la línea de lo que tú estás haciendo con tu... Primero quería él promocionar un poco más mi coaching y después dijo, ¿por qué no hacemos algunas clases de cine? Porque yo le dije, podemos hacer algunas clases de cine, hay gente en el Alto que necesita y podemos hacer algunas clases gratis. Y él dijo, pero ¿qué tal si ponemos una escuela? ¿Por qué no ahora que tenemos todo el tiempo armamos una escuela y hacemos una escuela para Latinoamérica que no tienen este tipo de películas? No hay escuelas donde enseñen a hacer este tipo de películas que las que nosotros hacemos. Normalmente les enseñan a hacer películas muy artísticas, muy de autor. Entonces me pareció una fantástica idea y dijimos, bueno, metémosla. Entonces nos comenzamos a organizar y ahí es cuando comenzamos a grabar nuestros primeros capítulos, las primeras producciones, las primeras lecciones y ya comenzamos a concretar con quiénes íbamos a trabajar toda la campaña publicitaria, quiénes iban a ser los hosts de donde nosotros íbamos a ir, y eso se convirtió ya en un proyecto mucho más grande y es verdaderamente un proyecto bastante grande y ambicioso que nos va a tomar unos años en lograr completar todo, pero quisimos lanzarla ya en esta época porque mucha gente nos está pidiendo y creemos que las primeras lecciones que vamos a sacar son de vital importancia para la gente y luego vamos a estar dando clases semanalmente, algunas en vivo y otras que vamos a ir preparando y la queremos lanzar porque la gente que quiere aprender algunas de las cosas que nosotros sabemos y que hemos estado, que ha hecho que nosotros lleguemos a donde estamos. Eso sí, o sea, nosotros siempre hemos tenido un corazón de enseñar y muchas veces por estar muy ocupados en nuestras propias películas, que creo que es algo que pasa muy a menudo, la gente que está teniendo un éxito, digamos, en lo comercial y un éxito con sus películas, comúnmente está muy ocupado y haciendo la próxima, distribuyendo esta y no tienen tiempo para enseñar en las escuelas. Entonces, hay tal vez un poquito de una carencia de ese tipo de enseñanza. Entonces, finalmente, algo nos puso un stop, este COVID, digamos, y nos dio el tiempo que queríamos para realmente volcarnos hacia la gente y hacerle caso a los cientos o miles de personas que nos piden, por favor, enseñen esto, por favor, enseñen el otro. Alguna vez van a dar clases y gratuitamente dábamos en el Centro Cultural Artistas Latinos nuestro brazo, digamos, de beneficio a la comunidad, ¿no? De responsabilidad social. Y bueno, o sea, realmente ha sido algo muy, muy lindo lo que hemos podido vivir nosotros creando este curso, digamos, que es todo lo que nosotros hubiéramos querido que nos enseñen. Así que toda persona que quiere inscribirse gratis a esta clase que vamos a dar a modo de inauguración de la escuela, la clase es gratuita. Vayan a cineastaexitoso.com, reitero, cineastaexitoso.com, para que puedan ustedes registrarse ahí y puedan estar con nosotros en ese lanzamiento donde vamos a explicar cómo funciona la escuela también, aparte de todas estas 21 claves que les vamos a dar de cómo hacer películas para millones. Les vamos a decir cuánto cuesta, cómo funciona, cómo va a funcionar. Van a tener descuentos especiales las personas que estén con nosotros ese día y vamos a poder realmente tener un lindo lanzamiento con nuestra gente, la gente latina, la gente de Bolivia y bueno, de otros países más que van a estar ahí ese día, así que obviamente quedas invitado para estar con nosotros, Uri y toda la gente que ve lo peor de lo peor aquí. Estamos trabajando mal.
Oye, Sí, buenísimo, quiero ¿no? aclarar de que cuando te registres ahí en la página es justamente para registrarte y poder recibir toda la información que nosotros vamos a mandar. No te estás registrando a la escuela ni tienes que pagar nada, es totalmente gratis, solamente tienes que registrarte para recibir la información de la escuela y también para poder participar en en este masterclass que vamos a dar de nuestros 21 secretos de cómo hemos hecho nuestra película y cómo hemos logrado el éxito. Entonces, es re importante que estés ahí. A cualquier persona que tú sepas que le gusta o que le interesa, también avisarle, informarle y decirle que vaya a la página cinehastaexitoso.com, ponga su nombre, su email y nosotros le vamos a estar contactando y va a tener toda la información necesaria y va a poder disfrutar de esta masterclass totalmente gratuita donde se va a enseñar cosas sumamente importantes para el cine y vamos a dar la información total de cómo se va a estructurar, cómo se va a manejar y cómo va a ser la escuela para que si tú quieres te puedas ya inscribir y pertenecer a esta escuela. Buenísimo, ¿no? Y bueno, felicitarlos, la verdad que creo es una gran iniciativa. Eh, Podemos estar de acuerdo que eh, eh, proyectos así hay, pero en inglés, y creo que en español muy poco, que es muy importante eso, que eso es una de las cosas que seguramente compartimos con los chicos, que es de las cosas más frustrantes en mi caso, de que la mayoría de las cosas siempre han estado en inglés, ¿no? Entonces sí o sí tenés que saber inglés para poder acceder a ciertos conocimientos que a veces no podés acceder en español. Y incluso en YouTube, ¿no? Hasta el día de hoy hay Pero incluso en inglés, ¿no? Incluso en inglés no hay. ¿Sabes qué es lo chistoso? Que me hace recuerdo a la historia que te contaba de la granola, que no había una buena. En inglés tampoco hay una escuela o un curso que tú puedas comprar online que te enseñe a hacer cine, que te enseñe a hacer cine. Porque hay un montón de cursos, pero te digo, un montón de cursos que te enseñan a hacer videografía y cómo hacer mejorar tus tomas o cinematografía más estilo Hollywood, cinemática o tal vez edición, pero no hay cursos o te enseñan a hacer bodas, digamos, ¿no? Pero a ver, un curso que te enseñe a hacer una película, un largo, y que no te cueste $5,000 el curso de la Universidad de New York, de Nueva York, o el full sale de que salga $3,500 o $10,000, Semestre. una cosa así, o $50,000 toda la carrera. No, la carrera es 125,000. Depende de las mejores universidades, sí, digamos, ¿no? Y aquí lo que estamos haciendo es, bueno, vamos a darte el conocimiento destilado, vamos a dártelo por un precio totalmente accesible. Si realmente te interesa aprender, aquí está, y aquí te vamos a dar desde no solo lo técnico, o sea, te vamos a dar desde cómo pensar, a quiénes tienes que conocer, cómo funciona la industria, de P a P, de A a la Z, todo lo que nosotros sabemos, para que puedas tener éxito. Y una cosa que no sé si la mencionamos, pero es importante, queremos tratar de que la gente sea feliz haciendo el cine, de que no sea un proceso miserable. Como que veo, siempre va a ser difícil. Difícil no hay de la mesa. Si no es difícil, normalmente no logras nada, porque si es fácil, ya todo el mundo lo hace. Pero que no sea triste, miserable, que no sea algo, sino que sea un proceso Tortuoso, que puede... sacrificio. Sí, porque una de las cosas que uno aprende con el tiempo y con la experiencia es que una vez que uno sabe administrar bien sus tiempos e incluso la parte emocional, todo es más llevadero, ¿no? Porque todo tiene un proceso, eso es lo bueno con el cine. Hay un proceso que si lo seguís bien, se llega a resultados. No hay cómo saltarse o adelantar cosas, hay un proceso y eso es, digamos, lo bonito. El tema cuando ya lo entendés del proceso es más fácil de llevarlo, ¿no? Porque al comienzo es todo, uno dispara para todas partes y se vuelve loco, digamos, ¿no? Eh, pero quiero agradecerles una vez más por haber aceptado la invitación a esto. Como les decía, a mí me parece importante poder charlar con personas destacadas un poquito más amplio. A veces creo que, como les decía, en otro tipo de entrevistas, a veces muy compacto, muy específico. Y este tipo de charlas son importantes para saber más a profundidad ciertos detalles, ¿no? Y espero la gente se motive, espero la gente se anime. Hacer cine es una cosa, es un estilo de vida. No, como decimos, no es fácil, pero es así. No, uno no conoce otra cosa, es lo que es. Y si te gusta, lo vas a hacer y es hasta el final.
felicitarlos una vez más por este emprendimiento, por Cineastas Exitosos, desearles lo mejor, estimados, y la verdad ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Igualmente, Uri, Muchas ya gracias, sabes, Uri. estamos sumamente Contentos de que nos des agradecidos. el espacio, hermano. Felices. Chao, chao. Chao, Muchas Uri, gracias. Que gracias. les vaya bien. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, y esto fue lo peor de lo peor. Hoy tuvimos a los Benavides, una familia de cineastas bolivianos que están siempre dando mucho que hablar con sus proyectos y con este nuevo emprendimiento que se llama Cineastas Exitosos. Así que bueno, eso fue todo en este nuevo episodio de Lo peor de lo peor.